Buen día, mi nombre es Jessica Orrego y voy a hablar sobre los diseños de investigación en la investigación cualitativa. Eh, Uno de ellos es la etnografía. La etnografía tiene sus orígenes en la antropología y sociología. Anthony Giddens, sociólogo, la define como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. La etnografía es uno de los métodos más relevantes que se utilizan en la investigación cualitativa. Es un método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase social o una escuela. Permite interpretar el día a día del consumidor desde lo que hace y no solo por lo que dice que hace, enfocado a comprender los códigos culturales que rodean a una marca o a un producto específico. A pesar de los diversos alcances que puede tener la técnica, según las intenciones del investigador con su objeto de estudio, se caracterizan las siguientes condiciones. Se aborda el objeto de estudio con miras a comprender e interpretar una realidad que interactúa con un contexto más amplio, con la finalidad de obtener conocimientos y planteamientos teóricos más que de resolver problemas prácticos. Se debe analizar e interpretar la información encontrada en campo, tanto la información verbal como la no verbal, para comprender lo que hacen, dicen y piensan, además de cómo interpretan su mundo y lo que en él acontece. Un estudio etnográfico recoge una visión global del ámbito social, estudiando desde distintos puntos de vista, un punto de vista interno de los miembros del grupo y una perspectiva externa, es decir, la interpretación del propio investigador, que en suma puede mostrarnos la apropiación de las marcas en la vida como herramienta en la construcción de identidad. El espectro de metodologías etnográficas: exploración a profundidad, observación interactiva, documentación, fotografía, video, diarios, blogs y collage, uso de técnicas móviles de grabación, ejemplo smartphone para seguir el comportamiento del usuario. La etnografía nos permite investigar los pensamientos del consumidor sobre las cosas más allá del producto, nos permite comprender a la persona de manera más personal, su biografía, personalidad, juicios y prejuicios o sus imágenes de marca más arraigadas. El siguiente es la etnografía virtual. Cuando se habla de etnografía virtual se hace referencia a distintas propuestas metodológicas elaboradas a lo largo de los años 90 y 2000 en consonancia con el auge y la popularidad del Internet. Por etnografía virtual se refiere al estudio etnográfico de la cultura e interacción entre individuos o entre individuos y máquinas en espacio de carácter virtual. De esta definición propia, que intenta recoger todas las propuestas y aporta una aproximación lo más actual posible, tenemos que destacar lo siguiente. Es un estudio etnográfico. Esto acarrea el empleo del método etnográfico y las características de este explicadas anteriormente, entre las que destaca la utilización de distintas técnicas de recogida de información y la versión holística de lo etnografiado. Implica el estudio de la cultura e interacción entre individuos y entre individuos y máquinas. El objeto de la etnografía va cambiando conforme se producen cambios sociales derivados de las nuevas tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la actualidad también interaccionamos con máquinas con personas. Por eso etnografiamos cómo interaccionar con máquinas y de todo lo que esto implica. Se lleva a cabo en espacios virtuales. Cuando se habla de espacios virtuales no quiere decir que no sean reales. En el caso se presentaba la distinción entre virtual y real como una oposición. En esta oposición lo virtual significaba simulado, algo no real. Cuando se habla de virtual no se refiere a algo simulado, sino a no corpóreo y actualizable constantemente. El interés de la etnografía virtual ha sido muy variado. De esta forma, la mayor parte de temas que pueden estudiarse además y aconsejadamente en el plano virtual surgen nuevos intereses fruto de la interacción propia en la red. Para Christine Hein entiende que se puede Internet desde dos puntos, que se puede hacer en Internet desde dos puntos de vista. Se tiene en la parte cultural,
pensando en Internet como espacio de creación de nuevos espacios en los que interaccionar y que genera una cultura propia. Un ejemplo de esto serían las populares memes o las imágenes con texto añadido para dar o reformular el significado de esta. Artefacto cultural, pensar en Internet como un espacio comunicativo que está interconectado con la interacción que tenemos cara a cara. La teoría fundamentada. La teoría fundamentada tiene como origen en la escuela del sociólogo de Chicago y en el desarrollo de interaccionismo simbólico a principios del siglo XX. Es una teoría enfocada al método de la investigación cualitativa. Este método de investigación es popular en investigaciones de sociología, enfermería y educación, entre otras ciencias. Este enfoque de investigación requiere un acercamiento íntimo al objeto de estudio, ya que más allá de los datos recogidos se analizan las acciones generadas por este. En la teoría fundamentada no se busca controlar variables, sino comprender por qué suceden los acontecimientos sociales, y esto se hace desde la perspectiva de las personas involucradas en dicha situación. Además de saber escuchar los testimonios, se deben dejar al lado los prejuicios personales, ya que eso puede coartar el relato y su sentido. Dentro de la investigación, la experiencia es base para realizar el análisis, pero no para condicionarlo. Conjuntamente a esto, el procesamiento se sustenta en la deconstrucción de los datos, la comparación constante y la reconstrucción de ellos. El propósito de la teoría fundamentada se enfoca en la interpretación de las propias personas, que generalmente son el objeto de estudio. Si analizamos los pasos de la teoría fundamentada, podremos entender mejor su cercanía con el objeto de estudio y cómo esto condiciona los resultados de la investigación. Para esto se tienen 4 pasos. La codificación abierta de los datos o información se entiende por codificación abierta. El momento de organización inicial de los datos dentro de categorías conceptuales. De esta manera, continuar con la etiquetación de cada categoría a modo de organizar la información en porciones con nombres representativos. Esto nos permite captar la complejidad de la relación entre las ideas y los significados. La codificación axial o de la información. Formación y desenvolvimiento de conceptos. En esta instancia se busca crear un esquema conceptual determinando un tema principal desde el punto de vista del actor. Ocurre una reducción de datos significantes, ya que solo se escoge los temas que son relevantes en el estudio. La codificación selectiva, modificando e integrando los conceptos. En esta codificación se busca establecer los componentes del marco teórico y clarificar la historia que tiene el informante con respecto al fenómeno en estudio. Además, se busca organizar la información recolectada de manera que se eliminen los elementos redundantes y se llenen los espacios vacíos. La matriz condicionada, delimitación de la teoría. Una vez reducidas todas las categorías, podemos empezar a delimitar las teorías emergentes, en lo cual el investigador puede descubrir uniformidades en el grupo original de categorías y sus propiedades, y puede entonces formular una teoría con un grupo pequeño de conceptos de alta abstracción. El siguiente es la investigación de acción. Este tipo de metodología se ocupa del estudio de una problemática social específica que requiere solución y que afecta a un determinado grupo de personas, sea una comunidad, asociación, escuela o empresa. Es apropiado para aquellos que realizan investigaciones en pequeña escala, preferentemente en las áreas de educación, salud y asistencia social, e incluso en la administración. Constituye un método idóneo para aprender cambios en las organizaciones, por lo que es usada por aquellos investigadores que han identificado un problema en su centro de trabajo y desean estudiarlo para contribuir a la mejora. El proceso de investigación-acción está estructurado por ciclos y se caracteriza por su flexibilidad, puesto que es válido e incluso necesario realizar ajustes conforme se avanza en el estudio, hasta que se alcanza el cambio a la solución del problema. De acuerdo con Hernández, Fernández y Bautista, en el 2014 se enlistan los ciclos de proceso: la detección y diagnóstico del problema de investigación,
El segundo es la elaboración del plan para solucionar el problema o introducir el cambio. Y el tercero es implementación del plan y evaluación de resultados. El cuarto es la realimentación, lo cual conduce a un nuevo diagnóstico y a un nuevo espiral de reflexión y acción. En el primero de ellos es importante considerar que la detección del problema exige conocerlo a profundidad a través de la inmersión, que es el contexto a estudiar, para comprender ampliamente quiénes son las personas involucradas, cómo se han presentado los eventos o situaciones y lograr claridad conceptual del problema a investigar e iniciar con la recolección de datos. Una vez recolectada la información, y el análisis de los datos se puede llevar a cabo con el apoyo de mapas conceptuales, diagrama causa-efecto, matrices, jerarquizaciones, organigrama o análisis de redes. El paso siguiente es elaborar un reporte con el diagnóstico a partir de la información analizada que es presentado a los participantes para validar la información y confirmar hallazgos. Enseguida se pasa al segundo ciclo, que consiste en la elaboración del plan para implementar cambios o soluciones a los problemas detectados, y en el tercer ciclo se aplica el proyecto. El investigador debe dedicarse a recolectar datos de manera continua para evaluar cada tarea desarrollada y retroalimentar a los participantes mediante sesiones donde recupere a su vez las experiencias y opiniones de estos. El siguiente es el estudio de caso. Un estudio de caso es un tipo de investigación presente en las ciencias sociales que consiste en la observación detallada de un sujeto de estudio, también conocido como caso. Este tipo de investigación es típico de disciplinas como psicología, sociología y antropología. Las técnicas más utilizadas en los casos de estudio son la observación y la aplicación de cuestionarios, aunque podemos encontrar otros métodos dependiendo de la disciplina en la que se realice esta investigación. La característica más importante de un estudio de caso es que se trata del estudio en profundidad de una situación, evento o caso concreto, de tal forma que se tome en cuenta principalmente sus características internas, pero también el contexto en el que se produce. En general, los objetivos más comunes de un estudio de caso son los siguientes: explorar la realidad para formular más tarde una teoría, describir lo que ocurre en el caso, explicar las causas que lo provocan. La metodología del estudio del caso. La definición estándar de los estudios de caso considera que estos cuentan con 5 fases principales. La selección del caso. Lo primero para realizar un estudio de caso es encontrar un evento relevante para el investigador, así como los objetos que se quieren cumplir al investigarlo y la fuente de información a la que se va a acudir. La creación de preguntas que se quiere comprobar con el estudio de caso. Tras seleccionar la situación o evento que va a estudiar, el investigador tendrá que hacer una lista de lo que quiere comprobar con esta metodología. La obtención de datos. Tras establecer las preguntas pertinentes para la investigación, comienza la fase de recogida de datos mediante observación, cuestionarios o entrevistas. El análisis de los datos recopilados. Debido a que los investigaciones cualitativas no permiten establecer una explicación causal, el análisis de los datos se centrará en comparar las preguntas e hipótesis iniciales con los datos recogidos. La creación del informe, por último, es una vez que haya recogido y analizado los datos, el investigador explicará el proceso de investigación de manera cronológica. Además de hablar de la situación más relevante, también contará cómo ha recogido los datos. La fenomenología. La fenomenología hay que situarla en la escuela de pensamiento filosófico creada por Husserl en 1859 a 1938, en los primeros años del siglo XX. Según Husserl, la tarea de la filosofía fenomenológica es construir a la filosofía como una ciencia rigurosa. De acuerdo con este modelo de ciencia, el sentido y las tareas de esta investigación se pueden resumir en los siguientes 8 puntos. La investigación fenomenológica es el estudio de la experiencia vital del mundo, de la vida, de la cotidianidad. Lo cotidiano, en sentido fenomenológico, es la experiencia no conceptualizada o categorizada. La investigación fenomenológica es la explicación de los fenómenos dados a la conciencia. Ser consciente implica una transitividad, una intencionalidad. La investigación es el estudio de las esencias, se cuestiona por la verdadera naturaleza de los fenómenos.
La esencia de un fenómeno es de un universo, es un intento sistemático de desvelar las estructuras significativas internas del mundo de la vida. La investigación es la descripción de los significados vividos existenciales, procura explicar los significados en los que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana y no las relaciones estadísticas a partir de una serie de variables, el predominio de tales o cuales opiniones sociales o la frecuencia de algunos comportamientos. La investigación fenomenológica es el estudio científico humano de los fenómenos. La fenomenología puede considerarse ciencia en un sentido amplio, es decir, un saber sistemático, explícito, autocrítico o intersubjetivo. La investigación es la práctica atenta de las meditaciones. Este estudio del pensamiento tiene que ser útil e iluminar la práctica de la educación de todos los días. Es la exploración del significado del ser humano, en otras palabras, que es ser el mundo, que quiere decir ser hombre, mujer o niño en el conjunto de su mundo de la vida, de su entorno sociocultural. Es el pensar sobre la experiencia originaria. En definitiva, la fenomenología busca conocer los significados que los individuos dan a su experiencia. Lo más importante es aprender el proceso de interpretación para que la gente defina su mundo y actúe en consecuencia. Este método presenta las siguientes aportaciones de Spielberg, como el desarrollo de 6 énfasis: descripción del fenómeno, búsqueda de múltiples perspectivas, búsqueda de la ciencia y de la esencia y la estructura, constitución de la significación, suspensión de enjuiciamiento y interpretación del fenómeno. La fase de descripción supone a partir de la experiencia concreta y describirla de la manera más libre y rica posible, sin entrar en clasificaciones o categorizaciones, pero trascendiendo lo meramente superficial. El método fenomenológico ha realizado importantes aportaciones a la corriente cualitativa en la investigación educativa. En este sentido, Arnaldo Rincón y Latorre en 1992 la concretan en la primicia que otorga a la experiencia subjetiva inmediata como base para el conocimiento, el estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos, teniendo en cuenta su marco referencial y su interés por conocer cómo las personas experimentan e interpretan el mundo social que construyen en interacción. Y muchas gracias.